gracias. Vamos a continuar. Él ya es parte es de la casa. Hemos conversado sobre temas bien importantes y este que viene es un tema realmente, para mí es un tema de vida, polémico evidentemente, pero vale la pena. Él nos va a dar luces, porque como en todo, ¿no? Hay una parte, de repente la mayoría que dice no, pero también hay los defensores, dicen, ¿por qué se están oponiendo ustedes al progreso, ¿no? O al bienestar, entre comillas, de la gente, pero entre comillas. Así que le doy la bienvenida a nuestro hermano y amigo Enrique Richard. Enrique, querido. Queridísimo. ¿Cómo estás, hermano? Quique te deben decir. Quique, ¿no es cierto? Así es. Los amigos, Quique la familia. Para los amigos, Quique. así que por favor, Quique. Como yo soy José, nadie me dice José, hermano. Pepe, ¿no sí, es cierto? yo sé. Hermano querido, bienvenido al programa. Gracias, querido amigo. A ver, hay un tema que, no sé, pues yo por ejemplo me acuerdo mucho del famoso DDT, por ejemplo, que había, Así ¿no? es. Cuando hablamos de Monsanto, ¿no? El DDT, ¿qué es el principio de toda esta historia o hay una historia todavía anterior de esta empresa, de Monsanto? No, querido amigo, estás más que acertado. El DDT Ajá. es el comienzo de esta historia. Ya. El DDT aparece como un elemento salvador, así lo presenta Monsanto en Estados Unidos. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Entonces era tan terrible esto que terrible la forma en que se lo manejó. Ajá. Porque, Ajá. por ejemplo, había una publicidad de la época de los años 50 aproximadamente, donde aparecía una mujer, una ama de casa, una vaquita, un perrito, que cantaban y decían the DDT is good for me. Es bueno para mí. Entonces recomendaban en esa publicidad, no te olvides que en la posguerra no todos tenían refrigerador. Oh, claro. Entonces recomendaban, por ejemplo, que rociaras hasta el biberón del bebé con DDT. Pero qué agresión tremenda, sí, ¿no? Sí, tremendo. E incluso perdón, hermano, que esa niños... publicidad, perdón, se me va a ir si no, esa publicidad daba una sensación de que el DDT era un salvador incluso del hogar, ¿no es cierto? Correcto, porque la publicidad lo que promocionaba era que el DDT mataba a los insectos. Exacto. Pero no así le comenzó, hacía ¿verdad? daño al ser humano. Claro. Que es algo que se lo sigue sosteniendo con muchos venenos actuales, ¿no es cierto? Y qué terrible lo que tú dices, que el DDT le ponían incluso al biberón del bebé. Al biberón, a la carne, a la fruta, a todo para que no se llene de bichos. Y después obviamente la gente luego consumía los alimentos así con la yajuita, ¿no? Que claro, era el DDT, ¿no? Claro. Pero eso dio lugar a el famoso libro de Raquel Carson, La Primavera Silenciosa. Exacto. En la cual ella ya denunciaba un bosque sin aves. Y ese bosque se había quedado sin aves porque el DDT afecta el metabolismo del calcio en las aves, que ponían huevos descalcificados y cuando la mamá se apoyaba sobre los huevos los rompía por la fragilidad que tenía. Pero no hay que olvidar que a la autora de este libro, mucha, seguramente manejada por la empresa, mucha gente la trataba de desubicada primeramente y de un poco loca en segundo lugar, ¿no? Como siempre ocurre con quienes empiezan algo, ¿no? Pioneros, sí, totalmente de acuerdo. El tema es que, bueno, hoy ya nadie discute, de hecho el DDT está prohibido, es uno de los venenos prohibidos por el Pacto de Estocolmo, pero aún así, querido amigo, te comento que aquí en Bolivia se lo sigue utilizando, porque, por ejemplo, la primer legislación ambiental salió en Estados Unidos. Ajá. Y esta legislación, por ejemplo, la primera prohibición apunta al DDT, pero la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, en esa legislación dice que está prohibido el uso del DDT en todo el territorio, así como su comercialización, etcétera, etcétera, pero no así su fabricación. Entonces hay que preguntarse si está prohibido el uso, el comercio, ¿por qué no la fabricación?
Y ahí es donde entran los países latinoamericanos, África, la India, que somos los principales compradores porque sigue siendo un veneno ¿Y barato. por qué como países no hemos tenido la lucidez, no sé, de gestión, lo que como tú quieras llamar, de que crear normas que impidan esto? Porque es una agresión tremenda, ¿no? Correcto. Bueno, te comento que hay varios artículos de la Ley 1333 de Medio Ambiente Ya, que precautelan que esto no ocurra. Pero sin embargo, como te mencionaba, como son venenos baratos, se los importa, no sé hasta qué punto legalmente, claro. y se los vende al mayoreo. Esos son los venenos que están utilizando, por ejemplo, en el lago Titicaca, junto con el Paratión y otros. Y Claro, lo peor de todo claro. es que los están utilizando en forma preventiva. Es decir, están rociando aun cuando no hay plaga. Es por si acaso aparezca la plaga. Que para darte una idea, como si le dijéramos a la gente, tome antibiótico todos los Por si días, acaso por si acaso me enferme. Bueno, pero esa es la historia del DDT, luego tiene otras historias, ¿verdad? Con otros Por productos supuesto, que en la van década directamente del a 60 aparece Claro, el famoso agente naranja, ahí está. con el que fue utilizado en la guerra de Vietnam. Ahí se hizo Así es. famoso porque los norteamericanos entraban a la selva y los vietnamitas, que conocían a la perfección la selva, ahí le daban pero Claro, con todo. claro. Entonces, la opción, ¿cuál fue? Rociar la selva con el agente naranja, y los árboles caían y morían estrepitosamente. Entonces, ahí es cuando podían entrar las tropas, pero dejaron un tendal de intoxicados, incluidos los marines No, norteamericanos, seguro, pero seguro. que terminaron con leucemia, por ejemplo, y que fueron justamente los marines los primeros en marchar en Estados Unidos para que se prohíba el agente naranja. Curiosamente, por ejemplo, Hollywood ha tocado N veces este tema del agente naranja, y una de las películas que muestra los efectos del agente naranja es Rambo. Claro, Porque claro. en la 1, que llega a Sylvester Stallone de combatir en Vietnam, pregunta por sus amigos y están todos muertos. Sí. Y cuando él pregunta por qué, le dicen que murieron como consecuencia Pues ya. de el agente naranja. Pero Es luego una de la historia sigue y aparecen los transgénicos, ya. Y Correcto. cuando ya entras en el tema de la alimentación, esto se vuelve mucho más problemático. Así Quique, es, así ¿no? es. Ahí es cuando aparecen los organismos genéticamente modificados. Sí. También mayoritariamente creados por Monsanto. ¿Qué son estos organismos genéticamente modificados? En el caso de la soya transgénica, por ejemplo, es una soya igual que la natural, pero que tiene 2 genes de más. Ajá. Ajá. Estos 2 genes son, uno, el RR, que es el Roundup Ready, Ya. que es la marca comercial de Monsanto para el glifosato. ¿Qué es el glifosato? Para que doña Rosa lo entienda. El glifosato adelante. es un veneno, un biocida, pero tremendo, que mata absolutamente todo, excepto la soya, porque la soya tiene el gen que le permite resistirlo. Claro. El otro gen es, no menos importante, el gen Terminator, que es el gen de la dependencia. ¿Qué significa eso? Para que lo entendamos, cualquier persona que en estos momentos quiera sembrar algo, normalmente el agricultor sabe que cosecha y guarda una parte de la semilla para volver a sembrar. Así es. Con los transgénicos no se puede, porque la semilla muere en el momento que madura. Entonces no puedes volver a utilizarla. De esta manera vos tenés que volver a comprarle a Monsanto. Eso te quería decir, está muy bien armado el negocio. Correcto, ¿No correcto. es cierto? Está muy bien armado. Muy bien armado. Bueno, pero ahora hablemos de esos productos de, no sé, hortalizas, fruta. Se ha comprobado de que eso es un riesgo para la salud,
pero no solamente es una agresión lo que conversábamos y te decía para el ser humano, sino también para la tierra, ¿no es cierto? Así es, querido amigo. El problema grave es, como yo te indicaba, el glifosato es un biocida, o sea, mata todo menos la soya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vos rocías con glifosato, el viento suele llevarse el glifosato, afecta a poblaciones humanas. El caso de Argentina, por ejemplo, ha estado en las marquesinas de la prensa mundial, justamente porque las áreas donde se rocía glifosato en estos momentos son áreas que tienen los mayores índices de cáncer y malformaciones en niños. La leche materna en Argentina está contaminada con glifosato. Entonces, estamos envenenando a nuestros niños. ¿Por qué? Porque además ese glifosato, en el momento que cae en la tierra, el primer juicio que gana Francia contra Monsanto es demostrándole que no era biodegradable. Entonces, ese glifosato que cuando cae una lluvia se lava, termina en la napa freática y de ahí terminamos tomando el glifosato. Ahora, Quique querido, mira, después de esa clase espectacular que nos has dado, aún existen personas que defienden, ¿no es cierto? Que tienen su posición Correcto, y defienden, correcto. yo no sé si es por cuestión de mercados, de negocio, y eso causa un problema, ¿no? Obviamente, gente que defienda lo indefendible va a haber siempre. Claro. No te olvides que, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, Sí. durante casi 500 años tenía hasta efectos terapéuticos. Así es. O sea, era hasta Así es. buenísimo fumar. Así es. El que no fumaba se lo perdía, más Claro. o menos así. Así es. Y después de la década del 50, que empezó a demostrarse que era cancerígeno, también había un montón de gente que seguía defendiendo, ¿no? Hoy ya nadie lo defiende. Y mucho más por los químicos que se le han mezclado, ¿no es cierto? Obviamente, correcto. Pero lo mismo está pasando con los transgénicos. Todavía hay algunos defensores, incluso gente que sigue afirmando que el glifosato no causa ningún daño a la salud humana. Pero está comprobado científicamente de que sí. Claro que sí. De hecho, uno de los últimos números de la revista The Lancet Oncology, que es la revista más prestigiosa sobre cáncer en el mundo, publicó hace unos meses atrás justamente un artículo demostrando el poder cancerígeno que tiene. En Argentina también se han hecho varias tesis doctorales que también lo están demostrando, y artículos científicos también hay un montón. Ahora, a los amigos del glifosato, yo siempre les hago el mismo desafío. Si realmente creen que es inocuo, sería bueno invitarlos a este programa y yo les voy a convidar un vasito de glifosato. Y si son capaces de pegar un traguito chiquito. Exacto, ¿no un es cierto? fondo blanco. Así Quique, querido, mira, te agradezco muchísimo la presencia tuya. Siempre aprendemos mucho contigo y mucho más cuando se trata de temas de vida. Este es un tema de vida, es un tema de vida, ¿no es cierto? Un tema que afecta Así a la que, Pachamama. Quique, amigo querido, en cualquier momento estaremos conversando de otros temas importantes contigo. Claro que sí, amigo. Todo mi cariño, hermano. Igualmente, Un gusto. igualmente. Por favor, unos instantes y continuamos con la Tribuna Libre del Pueblo de la Fecha.